Ok, vamos a invitar ahí que nos ayuden con la presentación. De mientras yo le pido que ahí busquen su Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia impresa? Amén. Fíjese que estaba yo tentado. No, pónganse de pie, vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra. Fíjese que estaba tentado en no traer presentación para ver quiénes traían Biblia. Pero dije, no, luego tenemos visitantes y por nuestros visitantes, entonces tenemos que tener una presentación ahí. Vámonos a San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Y el tema de hoy es un yugo fácil de llevar. Voy a leerle en la versión contemporánea. Yo sé que muchas Biblias son versión 60, pero dice Mateo 11, 28: vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Versículo 29: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Versículo 30: porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Tome su asiento. Ahora sí, quiero empezar con esa ilustración. Hace unos días tuve la bendición de poder estrenar un colchón. Ya después de muchos años tuve la bendición de estrenar un colchoncito nuevo. Pero fue muy curiosa la manera de que cómo lo adquirí, porque lo adquirí un viernes y el colchón lo llevaron el viernes a la casa. Y ese viernes estaba yo durmiendo en una casita de campaña, y los hermanos que me ayudaron a montar mi casita de campaña justamente lo dejaron arriba de una piedra. Así que yo decía, ay, ese colchón que está allá en mi casa está guardado y aquí lo necesito, ¿no? Pero qué tan importante es aprender a descansar en el lugar correcto. A veces pensamos que queremos descansar quizá en un consejo, quizá en otra cosa que no es la palabra de Dios. Y agarro esta ilustración porque ya el sábado que regresamos del campamento de varones lo instalé y dije, ay, ahora sí, qué delicioso poder descansar. Ya no tenía yo esa piedra abajo como cama, ¿no? Y quiero empezar con ya el desarrollo como primer punto, hablando del versículo 28, que dice, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Ahí está, miren la presentación. ¿Y cuántos de aquí hemos tenido un día muy agotador? Un día que no solamente se ve físicamente, sino también en lo interno, en nuestra alma. Que ese trabajo que quizá nos lleva secularmente nos reprime, no sé de qué manera expresarlo, pero llegamos a la casa como casi arrastrándonos. Y empezamos a decir, pues me merezco unas vacaciones, me merezco un descanso. Y está bien disfrutar ese tiempo de descanso. Pero como leímos en el principio de este versículo 28, vengan a mí ustedes, los agotados de tanto trabajar. Nuestro primer lugar para descansar, sí, quizás sea ir a un lugar muy bonito, pero el primer lugar para nuestro descanso físico y de nuestra alma es el Señor Jesús, porque Él nos dice, vengan a mí. Y quizá es el lugar, o es el primer lugar que no consideramos a ir. A veces pensamos ir a descansar a otro lado, que antes ir al Señor y descansar ese agotamiento que nos da del trabajo, del día a día. El Señor nos invita a que si estamos cansados del trabajo de la vida, hoy podemos descansar en Él. Salmos 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y quise remarcar ahí tu carga. ¿Cuál es su carga de hoy? ¿Cuál es esa preocupación
que no lo deja dormir al 100. Podrá tener el mejor colchón, el más caro, el con mejor tecnología, pero no disfruta dormir. ¿Cuál es esa carga? ¿Cuál es esa preocupación? ¿Cuál es esa carga que necesitamos dejar en el Señor? ¿Qué lo va a sustentar? Un hijo de Dios sabe que no hay mejor lugar para descansar que en los brazos de su Padre. Que cuando la vida te hace cargar cosas que no debes, entonces vienes a Cristo y se lo dejas todo a Él. ¿Cuál es una enfermedad? ¿Es una deuda? ¿Qué es? Es un hijo que no ha venido a Cristo. Es un familiar que no ha venido a Cristo. Esa es la preocupación. Pero un hijo de Dios sabe que toda esa carga se lo deja al Señor. Porque Él nos invita, Él nos dice, vengan a mí. Él hace esa invitación hacia nosotros. Salmo 62:1 dice en la versión Palabra de Dios para Todos: solo en Dios hallo descanso, Él es el único que me rescatar. Y como cantábamos hace un ratito, solamente Él es nuestro socorro. Podemos quizá tener una ayuda de algún familiar, de un hermano de aquí de la iglesia, pero solo en Dios hallamos ese descanso. Él es el único que nos puede rescatar. Y entonces descansemos en Él, iglesia. Aquello que nos está quizá estorbando, que nos está agobiando, es momento de descansar en el Señor. Ya estamos en el 11º mes de este año. Ya vamos a terminar, si Dios nos lo permite, un mes más y termina este 2022. Y quizá usted sigue cargando esa preocupación. Es momento de dejárselo al Señor. Como punto número 2, dice, aceptemos su yugo, y vamos a centrarnos en el versículo 29 de igual de San Mateo 11, que dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. En Cristo encontramos ese descanso para nuestra vida, pero también nos dice, lleven mi yugo. En el versículo 29, pero en la versión Dios habla hoy, me gusta cómo dice, acepten el yugo que les pongo. Y en algunas predicaciones anteriores ya el pastor ha ejemplificado aquí cuál es aquel yugo. Y si me ayudan a poner la lámina, ahí está, mire, ese es el yugo. Voy a leer lo que tengo aquí. Es un artefacto de madera el cual une a las mulas o a los bueyes, y es el que sujeta el timón al arado, ¿no? Eso se usa para la siembra, pero tiene un propósito ese yugo. ¿Cuál es ese yugo que debemos aceptar? Es la palabra de Dios, es el yugo que debemos llevar, que debemos cargar para conducirnos correctamente. Es el único manual que nos garantiza una vida eterna. Aquí tenemos una frase en la iglesia que dice que si está en la Biblia, lo hacemos, y si no está, no lo hacemos. Entonces, eso que estamos cargando, eso que nos dice, lleven mi yugo sobre ustedes, dice, acepten el yugo que yo les pongo, es la palabra de Dios. Tenemos que cargar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la que nos va a guiar. Este artefacto, como decía, ¿qué nos ayuda? A que los animalitos no se desvíen, de que las dos que están ahí se mantengan juntos. Y entonces la palabra de Dios es la que nos ayuda a mantenernos junto con Dios. Dice en ese mismo verso 29, dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si ve, estos animalitos ya están
podemos decir, mansos, ¿no? No son aquellos que se jalonean todavía, no son aquellos que salen corriendo, no, ya tienen esa, podemos decir, esa manera de poder trabajar. Y entonces el Señor nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. La mansedumbre y humildad son dos características que Jesús tiene y que debemos aprender y poner en práctica. Iglesia, ¿cuánto tenemos que aprender a ejercitar la humildad y la mansedumbre? En este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, dice que soy paciente y de corazón humilde. ¿Cuánto tenemos que ejercitar la paciencia? Cuando viene la palabra a nuestra vida y esa palabra es dura, ¿por qué? ¿Por qué es dura? Porque quizá no estamos viviendo conforme a la palabra. Y entonces ese yugo, ay, duele. Pero si nosotros tenemos un corazón, como dice, manso y humilde, entonces esa palabra dice: sí, Señor, es para mi bien. Tu palabra dice esto y tengo que conducirme de esta manera. Salmos 51, 17, en la versión 60 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe? Aquel animal que se jalonea, como vimos aquí en el ejemplo, que está rebeldón, aquel animalito que no quiere, se lastima. ¿Pero por qué se lastima? Porque no ha entendido. Cuando nosotros entendemos que la palabra es para crecer, es para caminar, que nos sirve como esa lámpara. Y quiero poner aquí un ejemplo, que estábamos en el campamento y llegamos a aquel lugar y estaba completamente oscuro. Nuestra pupila quizás se iba a dilatar y quizá podíamos ver, pero iba a ser imposible podernos caminar dentro de la oscuridad. Por eso, y así es la palabra de Dios, nos abre, nos ilumina para poder caminar. Y entonces, cuando no queremos obedecer la palabra de Dios, nos lastimamos. La palabra nos confronta, pero también es un medicamento para el alma. Si tenemos un espíritu manso y un corazón humilde, la palabra nos dará descanso para nuestra alma. Jesús es el claro ejemplo cuando dice en Lucas 22:42, en la versión traducción lenguaje actual: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y es que cuando tenemos un corazón manso y humilde, estaremos pasando la tribulación, pero estaremos felices, estaremos dando gloria a Dios. Estaremos, quizá la gente va a decir: oye, ¿y por qué tú estás feliz si estás pasando por esto? ¿Tienes una enfermedad? Pero como dice aquí en Lucas, no que suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La palabra nos hace entender la voluntad de Dios, nos hace crecer, pero tenemos que tener ese corazón manso y humilde. Y por eso el Señor Jesús dice en este versículo 29: aprendan de mí. Aprendan de mí. ¿Qué tenemos que aprender del Señor? En este versículo dice que soy manso y humilde de corazón. Y entonces en ese momento vamos a hallar descanso para nuestra alma. Si no, vamos a estarnos lastimando. Vamos a estarnos ahí diciendo: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Porque no hemos tenido o no hemos aprendido lo que dice el Señor, que seamos mansos y humildes. Jesús no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Muchas veces se ha mencionado aquí, Él no traía una agenda propia, Él traía una agenda ya del Padre. Él sabía
que iba a hacer la voluntad de su Señor. Y aún en su humanidad Él dijo: ¿cómo deseo que me libres de ese sufrimiento? Sin embargo, sabía que es mejor hacer la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque tenía un corazón manso y humilde. Como punto número 3, su yugo es fácil. Y centrarnos en Mateo, el último versículo que leímos, que es el versículo 30, dice: porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Usted qué piensa, hermano, que es fácil y liviana la vida cristiana? ¿Qué puede responderse para sí? ¿Es fácil o difícil? Aquí la palabra dice: porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Lo que el Señor nos pide hacer es liviano, es fácil. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es fácil? ¿Y por qué no entonces no obedecemos si es fácil, si es ligero? Y yo decía: Señor, ¿por qué si es tan, no sé, tú nos explicas aquí? ¿Y por qué seguimos cayendo? ¿Por qué seguimos tropezando? ¿Por qué seguimos con eso? Si lo que nos pides, tú nos dices que es fácil, que la carga es liviana. Y entonces dice en Romanos 12:2: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué tenemos que eliminar de nuestra vida para que entonces empecemos a renovar nuestra mente? Y quiero poner aquí unos ejemplos. El dejar de faltar a la iglesia. Ese es uno de lo que tenemos que eliminar. Ponemos un pretexto para decir: no, es que hoy me pasó esto y pasó el otro y ya no pude ir a la iglesia. Y entonces ahí empieza a decir: es que esta es muy difícil la vida cristiana, me cuesta. Bueno, pero ¿por qué? Dejar de venir tarde a la iglesia es otro que tenemos que eliminar de nuestra vida. Hoy que ya terminamos el discipulado con Jonathan y con Misra, estábamos aquí casi 3 meses viniendo a las 9 de la mañana. Y hoy que ya terminamos, hasta lo sentí raro, ya no levantarme tan temprano y acomodarme para venir. Pero aún así, yo al menos tengo un compromiso que cumplir, y es Radio Plenitud. Pero hermano, tenemos que dejar eso, tenemos que eliminar eso, el dejar de venir tarde a la iglesia. Aquí empieza una película, cuando compramos un boleto para un teatro, y tal vez digan: ya se puso fea la predicación. Pero es parte de decir que es fácil y liviana la vida cristiana, pero nos la complicamos. Es muy diferente el poner excusas para no trabajar en algún ministerio. Es que no tengo tiempo, es que mis recursos, es que el otro. Y como decía hace un momento, ya estamos casi a un mes de terminar el año, y es importante reflexionar qué tanto crecimos en el Señor durante este año. Si estamos ocupando nuevamente ese lugar o empezamos a desarrollar nuestro ministerio. También otra cosa que tenemos que eliminar es empezar a dejar, empezar a volver a retomar nuestra lectura bíblica. Y ponemos excusa, nos boicoteamos. Hoy ya no pude leer, ya no me dio tiempo, es que me levanté tarde, en la noche recupero, y ya no nos dio tiempo, y al día siguiente ya no leímos y perdimos nuestra lectura anual, nuestro tiempo de devocional. ¿Cómo estamos en nuestro tiempo devocional?
Y entonces vuelvo a hacer la pregunta que hacía al principio: ¿es fácil y liviana la vida cristiana? Si el Señor lo dice, porque dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. O sea, lo que nos pide el Señor no nos va a costar, pero ¿por qué nos cuesta? Y ahorita se lo voy a decir por qué nos cuesta. Y es nosotros mismos nos complicamos la vida cristiana, porque el Señor está ahí en nosotros para podernos ayudar. Mire qué dice el mismo versículo 30 en la versión Dios habla hoy. Dice: porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Es increíble esto. Ay, es que qué difícil es levantarse a las 9 de la mañana, pero en su trabajo sí está a tiempo, sí estamos a tiempo. Porque si no, viene el descuento, viene y 3 faltas ya son esto y despido. Pero aquí no. Si el Señor lo que nos pone es ligero, ¿no? Me preguntaba si lo que nos pide el Señor es tan difícil, que por qué no lo podemos cumplir. Y llegué a esta conclusión: que no nos hemos ejercitado lo suficiente para cumplir con lo poquito que el Señor nos pide. Y por eso no nos complicamos. ¿Por qué? Porque no nos hemos ejercitado lo suficiente. Y quiero poner como una ilustración, y quiero que me ayudes, amigo Alexander, a contestar unas preguntas. ¿Cuánto cargabas en barra actualmente? 100 kilos. Wow, yo creo que yo ni cargo un garrafón de agua, ya me pesa 100 kilos. ¿Cuánto tiempo tienes entrenando? 10 años. O sea, podemos decir que 10 kilos por año, ¿no? ¿No? Ok. Me imagino que entrenas todos los días, todo lo posible. Y hemos visto, y si usted ha visto algunas fotos de sus carreras, ¿no? ¿Qué hace? ¿No? Ok, llevemos estos datos. Carga 100 kilos, tiene tiempo entrenando 10 años, entrena, hace lo posible por entrenar todos los días. ¿Cómo te sientes si no entrenas un día? Te sientes como que si no, como si fueras en retroceso. Apúntelo ahí. Vamos otra vez. Carga 100 kilos, 10 años entrenando, hace lo posible por entrenar todos los días, y cuando no entrena se siente como que va en retroceso. Ahora bien, amigo Alex, ¿con cuánto peso empezaste el primer año? O la primera vez que llegaste al gym, ¿cuánto cargaste? La pura barra, que pesa 20 kilos. Y eso lo quiero ejemplificar, iglesia, porque es un ejercicio diario. Si no nos ejercitamos diariamente, y poníamos el ejemplo ahorita de poder ir a un gimnasio, no llegó Alexander el primer día y voy a cargar los 100 kilos. ¿Por qué? Porque entonces sí sería difícil. Pero lo que le pide al Señor en la actualidad es lo que puede cargar ahorita, y por eso es fácil. El Señor no le va a pedir, ¿sabe qué? Hijito, sube y vas a predicar. No. Pero sí dice, vamos, todos los domingos, 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, 11 de la mañana. Eso es lo que usted puede cargar ahorita, es lo que usted puede hacer ahorita. Con un día que no escudriñemos la palabra, con un día que ya no doblemos rodillas, con un domingo que faltemos a la iglesia, que dejemos de ayunar, quizá lo vea exagerado, pero hermanos, no podemos darle cabida al diablo. A veces nos sentimos light, pero decía Alex, y me encantaba lo que decía:
con un día que no entrene, siento que voy en retroceso. ¿Usted siente que cuando ya no leyó la palabra un día va en retroceso? Que un día que ya no dobló rodillas va en retroceso. Si en su corazón nace eso, entonces estamos reflexionando. Pero si no pasó nada, no importa, no, al día siguiente me recupero, doblo rodillas 2 horas y la recupero. Pero no, eso es un ejercicio diario. Y entonces por eso el Señor nos dice: lleven lo que yo les pido, porque el yugo que yo les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Pero es un ejercicio diario, iglesia. De lunes a domingo y otra vez, de lunes a domingo, 24/7, 365 días de la semana, y otra vez de lunes a domingo, en la mañana, tarde, noche, y otra vez. Es un ejercicio diario. Hoy, iglesia, debemos entender, y quiero que me ayuden con la lámina. Dice Salmos 84:10 en versión contemporánea. Dice: es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de tu templo, oh Dios, vivir en las mansiones de la maldad. El salmista dice que prefiere estar un día que 1000 fuera. Cuando nos cae una frase coloquial, dice: cuando nos cae el 20, entonces decimos: no puedo faltar a la iglesia. Y entonces ahora no solamente no es faltar a la iglesia, es no puedo llegar tarde a la iglesia. Y entonces no solamente me vengo a sentar a la iglesia, sino ahora necesito crecer en un ministerio. Salmos 122:1 dice: yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. Y muchas veces lo ha mencionado aquí el pastor. Le llega un familiar, dígale: hey, vámonos a la iglesia, y después nos vamos a echar un pollito asado, nos vamos a comer un cóctel, lo que tú quieras. Pero dice: yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin cesar. Como les vengo diciendo, es un trabajo, un ejercicio diario. Un ejercicio en el cual no podemos decir: este día no me voy a dar vacaciones. No, es un ejercicio diario en el cual tenemos que estar constantes. Mire que dice 2 Timoteo 3:16 al 17: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un ejercicio diario, iglesia. Diario. Y entonces vuelvo a hacerle la pregunta de este punto: ¿es fácil y liviana la vida cristiana? Sí es fácil, liviana, cuando estamos ejercitándonos diario. Cuando no nos ejercitamos, entonces otra vez hay que orar, hay que otra vez ir a la iglesia, hay que otra vez, ahí viene otra vez misericordia, ya están pidiendo otra. Cuando entonces se nos hace difícil. Pero cuando nos estamos ejercitando, ahora Alexander dice, la barra dice: sin problema, es fácil, ¿no? Y tiene me da risa que el pastor molesta ahí a mi mamá diciendo: es fácil, con el comercial de Radio Plenitud. Pero entonces es fácil la vida cristiana, solamente que no estamos ejercitados, iglesia. No estamos ejercitados, y entonces se nos complica, se nos hace difícil leer un capítulo, aprendernos un texto, aprendernos una canción, involucrarnos en los eventos de la iglesia. Entonces se nos complica. ¿Por qué? Porque ese ejercicio no lo estamos haciendo diario, no nos estamos ejercitando diariamente. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 y 4 dice:
Pues ese es el amor. Pues ese es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Y entonces volvemos a preguntar, bueno, si no son difíciles, ¿por qué nos cuesta cumplirlos? Si el Señor lo que nos está pidiendo es fácil, es liviano, ¿por qué nos cuesta? Bueno, como decíamos, porque no nos estamos ejercitando. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Ya estamos por terminar el año. Y yo hoy quisiera motivarlo a que el año 2023, todavía tenemos un mes de este año, empecémonos a ejercitar. Empecémonos a ejercitar en la palabra. Si usted dejó estancado su plan de estudio bíblico anual, retómelo. Si dejó un ministerio, dijo, voy a descansar, retómelo. Si estaba orando por la mañana y ahora ya ora nada más 10 minutos, 15 minutos y a veces se le pasa, retomémoslo, iglesia. Porque la vida cristiana no es difícil, es liviano, solamente que no estamos ejercitándonos, no estamos haciendo ese ejercicio espiritual en nuestra vida. Y como le decía hace un momento, hay cosas que tenemos que eliminar de nuestra mente, transformar nuestra mente para poder entonces empezar a ejercitar. El Señor no nos va a pedir más de lo que podemos. El Señor sabe lo que tenemos en nuestra vida, pero de nosotros depende es ejercitarnos espiritualmente. Si no nos ejercitamos, entonces vamos a decirles a los demás, es que es muy difícil ser cristiano, es que es muy difícil, es que te exigen mucho, pero la palabra dice que es liviano, que la carga no es difícil, pero nos ha faltado ejercitarnos en el Señor. Cierre un momento sus ojos y reflexione si se ha ejercitado lo suficiente. Si pensaba que la vida cristiana era difícil, si el problema es difícil, si la enfermedad es difícil, si el caminar en Cristo es difícil. Pero cuando nos estamos ejercitados en el Señor, va a venir la prueba y lo vamos a sentir liviano. Va a venir la enfermedad y vamos a decir, aún sobre mi cama te alabo, Señor. Vamos a tener sabiduría para podernos entonces caminar en rectitud al Señor. Reflexione un momento y quizá en su manera de evaluarse o de evaluarnos, reflexionar si nos estamos ejercitando correctamente. Si usted empezó a orar 10 minutos y ahora ora una hora, felicidades, hermano. Pero si oraba una hora y ahora no está orando, no nos estamos ejercitando. Y entonces vemos la vida cristiana como un pesar, como una carga que no podemos llevar. Pero el Señor hoy nos enseña que lo que nos pide es liviano y que podemos cargar, que podemos hacerlo. Vamos a fallar porque somos humanos, pero no vamos a decir
no puedo con esto. No, sino al contrario, va a ser un reto para nosotros decir, vamos por el siguiente nivel, vamos con lo siguiente, porque me estoy ejercitando. Reflexione un momento. Recuerde desde el mes de enero, febrero, marzo, cómo era y ahora cómo es. Y si nos estamos ejercitando. Pues ese es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Hoy somos nacidos de Dios y por eso vencemos al mundo, porque el Señor nos ayuda. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe.